el tema que fue noticia en esta semana, pero que ya viene de hace varios días, que es un caso que se ha difundido como trata de personas y de explotación sexual de mujeres jóvenes en entornos digitales. Lo que informa el Ministerio Público Fiscal tiene que ver con que detuvieron a un joven y le dictaron prisión preventiva por acusado de explotación sexual de mujeres en entornos digitales. Esta investigación estuvo a cargo del área de litigio y casos complejos de la Unidad Fiscal Federal de Rosario, que contó con la colaboración de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Derivó en la detención y el dictado de prisión preventiva para un hombre de 30 años acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales. Esta es la información que difunde la Fiscalía a través de su página oficial fiscales.gov.ar, y de acuerdo a la hipótesis que maneja la acusación, el imputado, que es oriundo de Rosario, identificado como con las iniciales GGN, que ya ha sido difundido su nombre en varios medios de comunicación, había desplegado, al menos desde 2022, un esquema sostenido de captación de mujeres jóvenes a través de las redes sociales. Se han conocido algunos videos que tienen que ver con las entrevistas previas que se hacían a estas personas. Principalmente contactaba a las jóvenes a través de Instagram para concretar encuentros sexuales, firmarlos y luego comercializar el material en plataformas de alcance global. Para esto, según la acusación, se habría aprovechado de la vulnerabilidad de estas jóvenes y de la falsa promesa que hacía respecto a que el contenido sería difundido únicamente en el exterior del país. Si bien el acusado se encontraba ya formalmente imputado desde julio del año pasado por los casos de 3 supuestas víctimas, ante la detección de nuevos hechos, de nuevos casos, con nuevas personas presuntamente damnificadas que daban cuenta de la persistencia de su actividad, se dispuso su detención el 25 de marzo pasado. Pero luego de ese dictado, de esa resolución, la justicia, resolvió otras cuestiones que luego las vamos a desarrollar. En una audiencia del área de investigación y litigios de casos complejos de la unidad fiscal, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, con la intervención de la fiscal general interina Soledad García, los fiscales coadyuvantes interinos María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitó la ampliación del objeto de investigación preparatoria y la prisión preventiva, lo que el juez de garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, dictó por el término de 90 días. Entonces, finalmente, en esa fecha, este joven quedó detenido y formalmente imputado por 8 hechos, todos en concurso real y en calidad de autor de trata de personas con fines de explotación en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación, delito contemplado en el artículo 145 ter del Código Penal y que prevé una pena de entre 8 y 12 años de prisión. También la Fiscalía sumó la imputación por un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena. La investigación se inició el 25 de marzo de 2025 a partir de un llamado anónimo recibido a la línea 145 de denuncias del caso de casos de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se advertía que el imputado ofrecía dinero a mujeres jóvenes
para grabar estos videos de contenido sexual con la promesa de que el material sería difundido únicamente en el exterior. La investigación de este caso, la investigación preliminar, tramitó ante la Protex. Allí los titulares fiscales Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, entre ellos uno de Instagram denominado Argentina Casting, a través de estas plataformas se realizaban estas maniobras. Vincularlos técnicamente al imputado mediante líneas telefónicas e IP coincidentes y verificar la existencia de un grupo público de esta aplicación de mensajería conocida como Telegram, destinada a promocionar estos videos. Bueno, la Procuraduría constató que esa supuesta exclusividad en el extranjero resultó ser falsa, ya que el contenido era comercializado en una plataforma sin restricción territorial, lo cual posibilitó su visualización también en la Argentina. Y esto es lo que ahora es tema también de discusión, porque allí es donde se establece una cuestión de no haber cumplido supuestamente algunas cláusulas del contrato, porque lo que existieron fueron contratos firmados por personas adultas que fijaban determinados términos y en principio no se habrían cumplido. Para hablar del tema de trata, estamos en línea con Nicolás Del Mastro, que es miembro de la Fundación La Alameda, para que nos comente cómo funciona todo este sistema y aclarar un poco esta situación, ¿no? Para introducirnos en el tema y saber cómo funcionan estas redes de captación digitales y cómo se ha reconfigurado la trata de personas en estas épocas de virtualidad, de redes digitales y demás. Y el caso puntual, si este caso puntual encuadra dentro de esas categorías, ¿no? Porque después vamos a desarrollar también otra parte del caso que no estarían de acuerdo con que se trate de un caso de trata. Pero ya le damos la bienvenida a Nicolás Del Mastro. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Muy buen encuentro para todos. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué nos podés comentar sobre el caso en general, hablar de la trata y cómo se ha reconfigurado este delito de trata y si puntualmente encuadra dentro de esa figura? Bueno, ustedes saben, nosotros desde la Fundación Alameda históricamente trabajamos en estos temas. Cuando hablamos de trata siempre hacemos una pequeña referencia a que no es un delito común o un delito que pase inadvertido, sino que estamos hablando de un delito de crimen complejo. Así lo definen los instrumentos internacionales que incluso Argentina ha adherido, y nuestra legislación, a partir de un desarrollo histórico, podríamos decir, llega a este tipo penal, a esta figura que implica claramente la afectación a la dignidad de las personas, a la libertad, no solamente a su integridad física. Este delito tiene diversas modalidades, es un tipo abierto, las prevé el código, tiene distintas etapas, medios comisivos, delitos conexos, tiene incluso la figura de la investigación a pesar del consentimiento de la víctima, la gran reforma del año 2012. Ustedes recordarán, a partir de la impunidad en el caso Marita Verón, el Congreso de la Nación modifica, porque estábamos en las alertas internacionales respecto de la lucha y la investigación contra el delito de trata, y yo agregaría la necesidad de contemplar una mirada específica sobre las personas sobrevivientes de este delito. Estamos hablando de un delito que deja consecuencias para toda la vida en las personas que pueden o que logran no solamente denunciarlo, sino sobrevivir a esta situación, ¿no? Haciendo esta pequeña referencia o esta pequeña aclaración respecto de qué tipo de delito nos estamos refiriendo, Argentina venía teniendo, a partir de su unidad especializada en la lucha contra la trata, como es la Protex, que vos hacías referencia, dependiendo del Ministerio Público Fiscal, o sea, de la Fiscalía Federal, informes anuales respecto de el canal habilitado para la denuncia,
Argentina tiene creada una línea específica para que se denuncien de manera anónima y de manera inmediata, un protocolo nacional que fue actualizado y que da lugar a la intervención. Primero, la federalización de este delito, por la característica no solamente de la interjurisdiccionalidad, sino la transnacionalidad, y también de la necesidad inevitable para que se configuren este tipo de delitos de la connivencia de algún organismo del Estado. Esto lo indican todos los manuales del Estado vinculados a la lucha contra los 3 delitos más rentables del mundo: el tráfico de armas, el tráfico de droga y el tráfico de personas y la trata y explotación. A partir de allí, estos informes anuales empiezan a relevar un cambio de una modalidad que se expone exponencialmente, en el COVID. Esto nos habla de una deslocalización del fenómeno, es decir, una digitalización de la modalidad de los medios o de las etapas previas del delito. Esto hace que empezábamos a tener que la denuncia de estos delitos no se daba en inmuebles tal vez ubicados en las periferias de las grandes ciudades, o mejor dicho, privados en el centro de las grandes ciudades, o la vieja figura de ese bar con la luz roja en la puerta, un concepto estereotipado de un delito, que hace que la comunidad lo asociaba directamente a esa figura. Bueno, y empieza a advertirse que la denuncia de este delito se da en domicilios particulares. Y luego de estos domicilios particulares empezamos a tener la figura de esta virtualidad como un plano nuevo, como un lugar nuevo, en donde se desarrollan las mismas conductas típicas antijurídicas reprochables, y allí empezamos a tener en el último tiempo autos de procesamiento de este tipo de causas, en donde las víctimas denuncian que son explotadas sexualmente bajo esta modalidad, donde muchas veces no hay ni siquiera contacto físico del agresor con la víctima, en donde no hay un ofrecimiento como habitualmente conocíamos, es decir, un señalamiento de la persona, sino que estamos hablando de este algoritmo que conecta en virtud de gustos, preferencias y perfiles a personas con una determinada vulnerabilidad, y a partir de eso empieza esta conexión, esta presentación, en donde quién podría ser víctima de esta situación. Luego el fenómeno de la captación, no tenemos la figura de la violencia física, es decir, no tenemos aquella figura del encadenamiento, ni tenemos este sometimiento físico, sino lo que tenemos es una propuesta positiva que implica un gran cambio de vida, ganar en moneda extranjera, acceder a un estatus vinculado a la presencia en la virtualidad. Esa propuesta, esa oferta laboral que a veces se presenta tiene viejos elementos. Yo lo hablaba con otros periodistas en la ciudad de Rosario hace unos días respecto de los viejos estudios de modelos. Y luego el momento del traslado, no hay un traslado que implica el secuestro de la persona, para decirlo burdamente. Estamos hablando de una persona que a través de billeteras virtuales se le emiten pasajes de avión, de colectivo, otra aplicación como las conocidas de traslado de persona. Hay alguien que se hace cargo de ese traslado y la persona es asistida en ese traslado a dónde debe ir. Llega a un lugar donde no ve a nadie, solamente tiene una llave digital, entra, ingresa con su dedo, está en una habitación o en un departamento de los más lujosos de la costa de la ciudad de Rosario, adquiridos por Airbnb, donde se monta una gran estructura y donde allí le indican que debe firmar algún instrumento en otro idioma, con identidades que no se pueden corroborar, bajo la figura de lo que sería una supuesta adhesión para no generar, o colaboración para no generar ninguna responsabilidad. Ahí es recibida esa acogida y ahí se produce el contenido. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con la distribución y la consecuencia que eso genera, ¿no? Claro. Bueno, Nicolás, un pantallazo muy claro de todo de cómo funciona este sistema en general. No estamos hablando del caso particular porque, bueno, hay una serie de cuestiones para analizar y, bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero, bueno, por lo menos queda claro cómo se ha reconfigurado este
este delito de trata y que, bueno, para tener obviamente en cuenta quienes se comunican a través de las redes con distintos usuarios y demás, sobre todo para prevenir, ¿no? este hecho que obviamente es muy traumático para quienes lo padecen y quienes están en esa situación, pero bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y por toda esta información que obviamente sirve para que las personas que puedan llegar a estar en un estado de vulnerabilidad o que puedan ser captadas por estas redes estén alertas a todos estos indicadores. No, por favor, gracias a ustedes, el gusto es nuestro. Desde la Fundación Alameda siempre recordamos la línea de denuncia, el 145, y la Fiscalía de la Ciudad de Rosario, que es quien lleva adelante esta investigación, está convocando a víctimas que hayan atravesado esta situación y que adviertan que el contenido que fue producido en este contexto puedan denunciarlo y puedan incorporar su declaración bajo la modalidad de cámara GESEL y poder hacer un acompañamiento. Es importante porque a veces creemos que hay una gran red y encontramos cómo se naturaliza este sistema hoy en la virtualidad, donde es mucho más habitual y en donde me parece que los colegas deben poner el acento en la conducta de quien organizó este sistema y no en la conducta de la víctima, que atraviesa una necesidad de mujeres entre 18 y 22 años en un contexto de claro violencia de género como estamos viviendo sobre todo en nuestra región en los últimos hechos, en donde hay un nivel de agresividad, de lesividad, de hostigamiento que es muy preocupante. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, buenos días. Hasta otro momento.